Tu turno, David. Te han puesto a ti después, ¿no? Te han puesto a ti después, Felipe, yo te considero que pensaba que éramos algo como amigos, pero esto realmente ha sido una pequeña encerrona, porque entre que me pones al doctor Anguita y además me pones a defender pues, un tema que es un poquito más complicado, me lo has puesto difícil. De hecho, la verdad es que yo creo que solo con esta dispositiva ya puedo acabar mi charla. O sea, yo no voy a negar la evidencia. Es decir, realmente todos los estudios que se han hecho con los anticoagulantes directos, pues todos son New England, estudios con una N súper alta. Realmente, como podéis ver, pues mira, tenemos un póker de New England con todos los anticoagulantes directos. Por lo tanto, rebatir esa evidencia es difícil. No obstante, cuando hacía la búsqueda para hacer esta charla y cuando estaba descargándome estos artículos de PubMed, en PubMed siempre sale en lateral, pues te sugiere artículos similares o de los autores que participan en los estudios. Y curiosamente, uno de los artículos que me encontré fue este. Era un estudio, es un estudio de corte danés que refiere a todos los pacientes que han sido asistidos en el sistema danés por sangrado digestivo debido a fibrilación auricular tratada con anticoagulantes. Por si no lo veis, es un estudio de 6 años, son 8.000 pacientes los que se presentan en urgencias por sangrado gastrointestinal debido a tratamiento anticoagulante. Por lo tanto, no es una N pequeña, es decir, la complicación de sangrado digestivo es importante. Entonces, cuando yo veía esto, pensé, bueno, hombre, esto casi todos eran pacientes tratados con inhibidores de la vitamina K, igual con los nuevos anticoagulantes esto no pasa. Pero si miráis, pues sí, es verdad que a nivel de reducción de eventos isquémicos, pues demostraron casi todas las moléculas ser no inferiores a los inhibidores de la vitamina K, pero en cambio a nivel de sangrado pues ya no se comportan todas tan bien, no son todas iguales, ¿no? Tienes que utilizar la dosis baja de dabigatran y el apixaban porque si no el resto la verdad es que la tasa de sangrado mayor es comparable a los inhibidores de la vitamina K. De hecho lo veréis más claro en esta tabla. Como podéis ver en rojo, pues estas son las tasas de sangrado mayor de todos estos estudios y realmente no es desdeñable, o sea, 3% de sangrado mayor en un estudio, pues por ejemplo, de hemodinámica cardíaca, pues debido a un cateterismo, pues hay una tasa de complicaciones que probablemente se tendría en cuenta. Y de hecho, sobre todo, lo que llama la atención es que donde no se observan sobre todo diferencias significativas es a nivel del sangrado digestivo, que quizá es el talón de Aquiles de los nuevos anticoagulantes. Claro, dices, bueno, quizá esto es sangrado digestivo, como decía el doctor Anguita, la N es muy grande, son muchísimos pacientes, pues claro, hay de todo en esta selección de pacientes, pero si te vas a los apéndices, porque esto en el New England lo publican, pero para ver el criterio de selección de pacientes tienes que ir a un apéndice, del apéndice que está generalmente no es de fácil acceso, y si vas a los apéndices, pues en todos los estudios, pongo como ejemplo el de Rocket, pero el listado de criterios de exclusión de estas moléculas es brutal. O sea, es brutal que yo he puesto esto porque este es el subgrupo de los criterios de hemorragia, pero hay 40.000 criterios más de exclusión para poder participar en este estudio. Y de hecho yo hasta me asusté porque dije, yo cuando cierro una orejuela a un paciente no chequeo todo esto, igual debería empezar a mirar a ver si la sistólica es de 180 y realmente no son criterios que tengo que tener en cuenta y me di cuenta que realmente estas moléculas pues quizá también hay un bias de selección porque veía los criterios de selección y si miro los pacientes que hago yo pues casi todos estarían fuera de este estudio. Entonces, intentamos minimizar las complicaciones. El sangrado nos parece que es una complicación menor. Nos parece sobre todo el sangrado digestivo, porque nos parece que el sangrado intracraneal todos entendemos que es un evento grave, que es un evento que el paciente generalmente tiene una mala recuperación, pero en cambio el sangrado digestivo asumimos que, bueno, que con una transfusión o 2 transfusiones vamos a recuperar al paciente. Volvamos a la corte danesa. En la corte danesa demuestran que es mentira. El sangrado digestivo está asociado a mayor mortalidad, como se ha demostrado en muchísimos estudios ya con angioplastia. Entonces, esto es una cosa innegable. Es decir, el sangrado mayor y el sangrado digestivo son una complicación mayor que se asocia a mayor mortalidad. Y además, alguien podría decir, bueno, no pasa nada. En estos casos, cuando el paciente hace sangrado mayor, para la anticoagulación. Pues error. Porque si vemos cuál es la actitud que siguen, ven que los pacientes que les mantienen con simple antiagregación o no dan nada, realmente la tasa de mortalidad de estos pacientes es superior a los pacientes que han reiniciado la medicación. ¿Cuál es el problema? Que cuando reinician la medicación siguen teniendo más sangrado. De hecho, es una lógica bastante clara porque, si sabéis, cuando vamos a seleccionar a nuestros pacientes para hacer la orejuela, utilizamos 2 scores, el CHAS-BASC y el HAS-BLED. Tienen 3 ítems en común que son predictores de sangrado. Y como podéis ver, cuanto más es el riesgo isquémico y cuanto mayor es
el riesgo de hacer una OVC, pues también al mismo tiempo mayor es el riesgo de sangrado. Es decir, los pacientes que más requieren el tratamiento también son aquellos que más sangrarán. Por lo tanto, nos plantamos en el dilema de sangrar o no sangrar, o coagular o no coagular. Es decir, la molécula, la pastilla, no puede con las dos. Es decir, es un equilibrio fino y realmente tenemos que elegir hacia dónde queremos tirar. El otro tema es, mi abuela tiene una fibrilación auricular. La llamada más frecuente de mi madre, con referente a mi abuela, era: le hemos dado el Sintrón, no sabemos si no se lo hemos dado o se lo hemos dado, ¿qué hacemos? ¿Le damos la dosis otra vez? ¿Vamos al médico? Y entonces, claro, la respuesta en estos casos es un poquito compleja. Pero pensé, bueno, quizá con los NACOS se resuelva, ¿no? Realmente con los anticoagulantes orales lo que podemos ver es que la tasa de complianza, sobre todo en la gente añosa, es muy baja. Es decir, tú puedes hacer la prescripción, pero muchos de los pacientes no cumplen por diferentes criterios. La mayoría de las veces es por indicación médica, porque ven un riesgo elevado de sangrado, pero el 25% de las veces es el propio paciente el que decide no tomar la medicación. Muchos con los anticoagulantes directos pensaron que habría un boom de nueva indicación de pacientes que no toleraban los inhibidores de la vitamina K, pero inicialmente se ha observado que esto no es cierto, porque lo que han ganado los anticoagulantes orales es al grupo de warfarina, pero no, perdón, es que la se ha vuelto loco, al grupo de warfarina, pero no ha incrementado el número total de pacientes que son tratados con anticoagulantes. Es decir, lo único que ha hecho es ha reducido los pacientes que están tratados con inhibidores de la vitamina K. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, vemos que aquí hay un gap, ¿tenemos suficiente evidencia para decir que el cierre de orejuela puede ser una alternativa a estos tratamientos? Pues el doctor Anguita ya ha presentado, obviamente, dos estudios aleatorizados que tenemos con el dispositivo Watchman. El Protecta-F el dispositivo demostró no ser inferior, pero como siempre hay una curva de aprendizaje, desgraciadamente la tasa de complicaciones fue elevada y eso obligó a un segundo estudio, que fue el Prevail, que observó que una vez supera la curva de aprendizaje, la tasa de complicaciones, sobre todo de derrame pericárdico, es claramente inferior. Es verdad que este estudio no demostró ser no inferior, pero es verdad también que los pacientes que se incluyeron en los dos estudios eran el mismo tipo de pacientes. O sea, le podían llamar Protecta F1 y Protecta F2. No sé por qué le llamaron Prevail, porque los pacientes eran exactamente los mismos. Entonces parece bastante justo juntar todos los datos que tienes una N mayor y puedes ver que realmente donde se ve el mayor beneficio del tratamiento es en reducción de hemorragia intracraneal, que es, de hecho, la hemorragia que realmente produce más secuelas. Es decir que la hemorragia isquémica y hemorrágica es lo mismo, no lo es, porque explícaselo al paciente. Es decir, el ictus isquémico, la tasa de recuperación es mucho más alta que el ictus hemorrágico, y por eso la importancia y el remarcar este mensaje. Y como decía también el doctor Anguita, pues esto probablemente es lo que justifica que haya una mayor tasa de mortalidad cardiovascular en los pacientes tratados con anticoagulación oral, porque realmente, como he dicho, el ictus hemorrágico causa un mayor daño en el paciente. Y como era esperable, pues durante el seguimiento la tasa de sangrado con el dispositivo pues es menor, y según pasan los años pues esa batalla cada vez tiene más diferencia. En cuanto al tema de los pacientes que no tienen contraindicación, no tienen contraindicación para inhibidores de la vitamina K o por anticoagulantes, no hay estudios aleatorizados, no quiere decir que no haya evidencia. Estudios hay muchísimos registros, es decir, es difícil, y probablemente el problema principal que se han encontrado o nos hemos encontrado todos los que hacemos estos procedimientos es que es difícil plantear un estudio de anticoagulación oral versus nada, ¿no? Y ninguna industria farmacéutica se meterá a hacer un estudio de anticoagulación oral con una molécula que ya funciona en un grupo de pacientes que quizá ni le interesa, ¿no? Que son los pacientes que quizá nosotros trabajemos más. En este caso, este fue un registro internacional que incluyó más de 1000 pacientes, pacientes, como podéis ver, que no están incluidos en los estudios que hemos mencionado de los anticoagulantes directos, pacientes con CHAS medios de 4,5, HAS-BED muy elevado, y a pesar de que no era aleatorizada, pues se observó una reducción de la tasa de ictus y de sangrado según lo estimado por los scores de estos pacientes, ¿no? Y en cuanto al resumen de todos los estudios, pues podemos ver, si juntamos un poco los estudios aleatorizados y lo que tenemos de registros, como podéis ver en general, pues lo que podemos ver es que casi todos los estudios o casi todos los registros, la tasa de CHAS-BASC es mucho más elevada que la que se observa en los estudios con anticoagulantes, que realmente la tasa de éxito, como ya se ha mencionado previamente, pues que cada vez es más alta. Incluso estamos planteándonos ya en estudios que tienen tasas de éxito superior al 97%, que yo creo que es muy aceptable, que realmente, sobre todo, el beneficio principal es la reducción del sangrado, y quizá esto sería la tabla de resumen de este metaanálisis. O sea, si vemos
lo que aportan los anticoagulantes orales, que principalmente es reducción de la UVC comparando con el Sintrom, pues llega a tasas de 1,3, que sería muy similar a lo que observaríamos si juntamos todos los estudios con Watchman y con Amulet o ACP, y vemos que la tasa sobre todo de sangrado intracraneal, incluso quizá con los dispositivos obviamente no son en poblaciones homogéneas, pero teniendo en cuenta que aquí hemos incluido muchos pacientes con mucho más riesgo, pues realmente son tasas que deberíamos tener en cuenta. Además, la ventaja del dispositivo es que se puede asociar, es decir, no tiene, poner el dispositivo no impide que el paciente pueda ir con una Pixaban, por ejemplo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un estudio que lideró Xavi, que estudió los pacientes que ya estaban en tratamiento anticoagulante y debido a una, digamos, mala respuesta y tenían eventos isquémicos, pues se les hizo un cierre de orejuela. Y podemos ver que de 21 pacientes, pues 20 ya no repiten nuevos eventos en el seguimiento. Por lo tanto, este también es un mensaje muy importante, es decir, los anticoagulantes directos, igual que los inhibidores de la vitamina K, fallan. Y eso es una realidad. Algo que no ha hablado el doctor Anguita, que me ha sorprendido, porque esto es una cosa que a todos les interesa, el tema de coste-efectividad, que si el dispositivo es carísimo, 4.500 euros, cómo te gastas esto, tal. Pero claro, sí, eso lo he dejado parecía ya de cajón. Era postre, ¿no? Pues mira, ahí también tenemos, mira, hay estudios que demuestran que obviamente... Siempre hay que Esto es un estudio que se hizo con cierre de orejuela, con los estudios de Privel y Protectora F comparados con los estudios de Vigatran, y realmente al principio, como podéis ver, pues claro, el dispositivo o el procedimiento es mucho más costoso. Pero ya cuando llegamos a los 6-7 años, pues podemos ver que el único que supera en precio es la warfarina, porque ya el Vigatran empieza a ser más costoso. Y de hecho tú, claro, el dispositivo lo pagas ahora y lo pagas, no pides una hipoteca, es decir, el Vigatran irá subiendo de precio cada año y tú lo que has pagado de dispositivo lo has pagado y no tienes que hacer nada más, ni requiere más cuidados ni nada parecido, y por eso probablemente al final llega a ser coste efectivo. Y por último, una cosa que obviamos, que es qué quieren los pacientes. Entonces, vamos a cambiar de tema. Parece que los anticoagulantes crean un poquito más de discrepancia, un poco más de discusión. Vamos a hablar de la diabetes. Os voy a plantear 4 tratamientos diferentes. Imaginaros una terapia A que se administra de forma subcutánea, hay que pincharla a cada 12 o cada 24 horas, tiene buena biodisponibilidad, tiene una tasa de efectos adversos que es del 5-10%, sangrado, y tiene antídoto de esta molécula. La segunda molécula es una molécula oral, ¿no? Cierta ventaja. Se toma cada 24 horas, tiene una dosis variable, pero hay que ajustarla según glicemia, y realmente pues, tiene una complicación que es una tasa de sangrado 2,3 y tiene un antídoto disponible. Acordaros, hay muchos datos, pero la tercera, administración oral, cada 12 o cada 24, realmente en este caso pues no tenemos que ajustarlo por glicemia, tiene una tasa de sangrado de 2,3% y el antídoto pues está en estudio y algunos parece que ya lo tienen, pero es un poquito caro, ¿vale? Y la terapia 4 es una vacuna, se administra vía endovenosa, es una dosis única, no nos interesa porque como es una dosis única no nos interesa ni la biodisponibilidad ni la eliminación. Tiene una tasa de efectos adversos que es 2,4, que presenta un derrame pericárdico y no requiere antídoto. ¿Con cuál de ellas os quedaríais? Si os dicen que tenéis una vacuna para la diabetes, ¿no os quedaríais con la vacuna? Pues al final, ¿esto es lo que es? Al final la heparina, el Sintrom, los nacos y el cero de orejuela. Por lo tanto, quiero concluir esto diciendo que al principio hemos enseñado un poco los estudios, teníamos un póker de New England, que son realmente son difíciles de rebatir. Pero por una parte tenemos que recordar que el cierre de orejuela ha demostrado que es efectivo en la reducción de AVC. Hemos demostrado también que es efectiva en reducción de sangrado mayor. Hemos demostrado que también puede ser, si se hace bien obviamente, también puede ser coste efectivo. También hay un mayor cumplimiento terapéutico, obviamente porque los pacientes no tienen que preocuparse por tomarse la pastilla y obviamente pues hay que dejar también elegir a los pacientes y existe la posibilidad de asociación. La escalera de color gana al póker. Muchas gracias. Bueno, un poco el turno de réplica, ¿no? Un poco, lo primero es que evidentemente, y yo creo que ha estado muy bien, yo creo que ha estado tan bien, y yo no sé si yo habré estado a tu nivel, pero si hemos conseguido transmitir lo que queríamos decir. Es decir, yo he defendido que el cierre de orejuela no es eficaz, o vamos, quiero decir, no es más eficaz en la prevención de ictus, y tú realmente has defendido
que los anticoagulantes directos no son más eficaces, producen más hemorragia. Entonces yo no sé si la conclusión que van a sacar aquí la audiencia es que ni uno ni otro, ni para ti ni para mí, como diría José Mota, ¿no? Que hablamos de pacientes diferentes, ¿no? Yo creo que realmente en la población que recibimos nosotros es una población sesgada. O sea, no he presentado más datos porque si no se iba muy largo, pero nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia personal, de 150 pacientes, el 14% de los pacientes referidos es por hemorragia con nuevos anticoagulantes. Entonces, que no es una tasa desdeñable. Entonces, al final, no existe tampoco una molécula mágica. Es decir, también a mí cuando salieron los nuevos anticoagulantes, pues para toda la gente también, como tú decías con los cacharros, la gente es muy efusiva, pero no han pasado a lo que se dice el real life. Y tienes que ver qué pasa con los pacientes de verdad. Esos pacientes están súper seleccionados. Y lo es. Y pasa porque al final esos pacientes sangran igual que sangran con los niveles de vitamina K. Esos pacientes también tienen eventos isquémicos. Por lo tanto, hay que ponerlos también un poquito en su sitio. Bueno, la otra cosa es que evidentemente tú te has centrado en defender, en atacar, más que en defender el dispositivo, en atacar a los ACOTs, porque efectivamente siguen teniendo un riesgo de hemorragia, sobre todo de hemorragias digestivas, que es lo que se traduce en hemorragias mayores, ¿no? En hemorragia intracraneal, que es exactamente igual que los resultados de los dispositivos de cierre. Eso está claro. Y es verdad que el tener hemorragias mayores, pues sí que influye sobre el pronóstico. O sea, que eso también es evidente. Pero, sin embargo, por ejemplo, en los estudios de apixaban, el riesgo de hemorragias mayores que hubo con apixaban es exactamente igual en magnitud que los que se ha observado en los estudios de dispositivos, incluso en los estudios de vida real que se han presentado con el dispositivo sin anticoagulantes. Por tanto, realmente tampoco es una ventaja. Es decir, tú no puedes defender que se pueda utilizar el dispositivo frente, por ejemplo, a apixaban, con los otros quizás el riesgo de hemorragia es un poco mayor, porque la tasa de hemorragias es exactamente igual, la de hemorragia intracraneal igual de baja y la de hemorragias mayores también absolutamente similar. Lo que decimos que al final no es la misma población, realmente una población seleccionada con el tratamiento de los nuevos anticoagulantes. Entonces, ¿qué sería lo justo? Lo justo sería que en la SAP2, en lugar de comparar el Watchman con un tratamiento X, que es lo que decía el clínico, sobre todo tiene que ser, de hecho es antiagregación simple o doble, deberían haber planteado este estudio con NACOS, es decir, pacientes si tan seguros son los niveles directos, deberían haberse planteado ese estudio. Y probablemente si no están es porque hay un interés comercial que no se quiere testar quizá la molécula en ese territorio, porque como sabemos, si una molécula sale perdiendo en un estudio así, todo lo que ha ganado con el resto de los estudios lo pierde. Entonces yo entiendo que no quieras apostar cuando ya tienes el póker y que decidas plantarte allá, pero la realidad es que estas moléculas tampoco tienen ninguna evidencia en los pacientes con contraindicación, que es generalmente la indicación que se hace en la actualidad de cierre de orejuela en España. ¿No? Yo creo que pocos, sí que habrá quizá algunos electrofisiólogos que planteen ablación de fe y cierre de orejuela en paciente quizá que de forma electiva no quiere tomar medicación, porque también tenemos que recordar que hay pacientes que son antipastilleros, es decir, hay pacientes que no quieren tomar pastillas. Y también a estos hay que darles la lección que existen otras terapias, quizá, ¿no? Y ya para terminar, para dejar paso un poco al resto, dos comentarios. Uno, sobre el tema, efectivamente, de lo que quieren los pacientes. Tú se lo planteas, efectivamente, pero yo tengo la sospecha de que el paciente se va a ver bastante influido por lo que tú le digas. Entonces, si tú le dices que los anticoagulantes van a seguro, eso tiene sangre, seguro. Yo le pongo el aparatito esto y ya está. Vamos, yo creo, eso es lo primero. Y lo segundo, sobre el tema del riesgo de sangrado, efectivamente, de los pacientes con contraindicaciones para sangrado, que es realmente, es decir, esto no es por discutir, no por lo demás quizás estamos exagerando un poco, ¿no? Pero ahí me cuesta muchísimo trabajo, y no sé cuál es vuestra experiencia, encontrar un paciente al que no le pueda poner un anticoagulante de acción directa. Porque hay pacientes en vida real que se están poniendo anticoagulantes de acción directa después de haber tenido una hemorragia intracraneal y a dosis baja y se están poniendo evidentemente anticoagulantes de acción directa en pacientes con insuficiencia renal, incluso por debajo hay alguno de ellos, creo que la apixaban, que por debajo de 15, un filtrado con de menos de 15, por encima de 15 mililitros minutos se puede poner en diálisis, todavía no están, pero bueno, se puede poner a varfarina. Es decir, yo creo que hay de verdad muy, muy pocos pacientes en los cuales tú no puedas poner en la actualidad un anticoagulante de acción directa, y ese es, junto con la falta de evidencia de ventajas de los estudios de los dispositivos de cierre, la principal razón por la que yo en la práctica realmente defiendo el uso de anticoagulantes de esto, y yo de hecho puedo decir que yo no he mandado nunca a un paciente a ponerse un dispositivo de cierre de orejuela.
Lo que dices los anticoagulantes, ahí estás entrando ya en la zona gris, porque estás haciendo una cosa que prefiero la compañía no te permitiría hacer un estudio con eso, es que reducir dosis cuando no hay evidencia en ese aspecto. Porque nosotros planteamos un estudio con apixaban y Xavi te lo puede decir. O sea, el limitante principal es que queríamos dar media dosis de apixaban y no nos lo permitían. O sea que ahí estás entrando en la zona de cocinitas, pero ahí tampoco tienes mucha evidencia científica. Entonces ese es el problema. Y en cuanto a que no hay pacientes o que no encuentras pacientes a los que no puedes tener un inhibidor directo, es lo que te he dicho yo. Nosotros tenemos 14% de pacientes referidos con inhibidores directos. O sea que en el fondo sangran. Otra cosa es que tú quieres ajustar la dosis y te sientas más cómodo dando la mitad y piensas que es igual de efectivo, pero tampoco ahí tienes evidencia. Y lo otro que decías, a la hora de presentar los resultados al paciente, claro, vosotros también presentáis al hemodinamista como un cacharrólogo carnicero, entonces tampoco... Eso es. Quiero decir que bueno, el valle eso era una butada, un poquito. Cada uno tiene su valle. Es que... Yo creo que los dos habéis estado cada uno en su papel. Yo creo que Manolo ha despertado a la audiencia y esto ahora va a entrar en ebullición, con lo cual, y aparte nos ha transmitido confianza en estos fármacos. Pero yo creo que David también, creo que, aunque Manolo está en un ambiente más hostil, pero sintetizar lo que has hecho está claro. Yo creo, Manolo, el último comentario, yo creo que respecto a la indicación o no de esos pacientes con contraindicación, probablemente es que no los vemos nosotros, que los ve el neurólogo o los ven otros especialistas que son los que sufren esas complicaciones hemorrágicas severas. Pero yo creo que tenemos por ahí varias intervenciones. Sí, varias preguntas. Sí. Hola, me ha encantado la controversia, lo primero. Bueno, quería hacer dos cosas. Yo creo que el doctor Akita ha matizado muy bien las limitaciones que tiene la terapéutica de cierre de orejuela y aunque somos hemodinamistas, todos intentamos también ser críticos con nuestros propios estudios. Y al respecto también lo somos con los de los fármacos, porque somos cardiólogos al final. Entonces, con respecto a la última afirmación, que casi no ha encontrado ningún paciente al que indicarle un cierre de orejuela, yo le puedo decir que tengo varios pacientes, que no son muchos, pero son varios, que tienen varios sangrados con diferentes anticoagulantes orales nuevos, no con uno solo, sino con diferentes estrategias terapéuticas. Y a ese respecto quería decir que el principal argumento que ha utilizado ha sido la reducción de ictus en el estudio PROTECT y en el estudio PREVAIL, y que son datos que están ahí, no hay que describirlos. Pero es que la superioridad de la reducción de ictus de los anticoagulantes orales de acción directa solamente se demostró de ictus, insisto, con la Vigatran 150. Apixaban lo que redujo fue el embolismo sistémico. Y en el agregado reduce el endpoint agregado de ictus más el embolismo sistémico, pero ni siquiera el ictus de manera independiente. Eso por un lado. Lo segundo, cuando atribuía que los anticoagulantes de acción directa reducen algunos hasta la mortalidad, y que en el caso del Watchman, al extender el seguimiento, también se aplicaba una reducción de mortalidad cardiovascular, incluso total, pero que a saber por qué era la reducción, yo no sé si tienes datos de cuál es el motivo por el que el apixaban reduce la mortalidad en el Aristóteles. Y luego la otra cosa es que en el análisis agrupado del metaanálisis de las causas de mortalidad en los anticoagulantes de acción directa, cuando uno analiza por qué se mueren esos pacientes, se mueren por insuficiencia cardíaca, se mueren por complicaciones mayoritariamente, quiero decir. Cuando uno analiza cuántos se mueren de eventos embólicos y de eventos hemorrágicos, se muere la misma tasa de eventos embólicos y de eventos hemorrágicos. Es decir, estamos utilizando un medicamento que, para lo que idealmente lo utilizamos, empata en mortalidad. Esto es un metaanálisis de los ACOTS que tienen una N potentísima. Yo, como habréis visto, yo no he defendido que los ACOTS disminuyan la mortalidad, no he dicho ni una sola palabra de eso, ¿no? Porque efectivamente ahí tienes toda la razón, ¿no? Efectivamente los pacientes se mueren de otras cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de un medicamento, lo que tiene que o un procedimiento como este, lo que tiene que va para evitar embolismos, pues lo que tiene que demostrar reducir son embolismos. Yo de hecho, en ningún estudio por separado de los 4 grandes estudios tal se demostró reducción de mortalidad ni mortalidad cardiovascular, solamente en los metaanálisis, y ya digo yo que eso tengo también mis dudas sobre que eso sea un argumento a favor de los ACOS y por eso no lo he utilizado. Y luego tenemos a un electrofisiólogo que ha regresado a la sala. Bueno, me ha encantado la controversia y felicitaros a los dos. Y Manolo, eres un fenómeno, macho. Coges los datos que te interesa de cada cosa, lo mezclas como... Dos preguntas concretas que sabes tú más que nadie de esto. ¿Por qué
con las ventajas de los anticoagulantes directos, no está anticoagulado el 100% de la población española. Tú esos datos los tienes absolutamente controlados. Y segunda pregunta, ¿tú no crees que el aumento de la anticoagulación es a costa, que eso sí que tenemos muchísima información, de infraanticoagulación? Ahora se está usando muchísimas dosis bajas en pacientes con anticoagulantes de acción directos donde no se ha demostrado ningún beneficio. Y muchas veces por intentar anticoagular más enfermos estamos anticoagulando peor. No sé cuál es tu opinión. Bueno, con respecto a lo de la población, ¿te refieres si debería estar anticoagulado en los 46 millones de españoles o solamente los que tienen fibrilación auricular? Bueno, pues yo creo que hay la respuesta obvia, que es la que se espera, es decir, que la culpa la tienen estos gestores y estos gobernantes que tenemos que nos lo impiden porque hay que hacer cumplir una serie de requisitos, que están en el visado, que te lo tiene que autorizar el inspector, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una razón, evidentemente. Es decir, si tú solamente te atiendes a las indicaciones legalmente, porque eso es legal, es lo que te dice, si no cumple esto, no te lo admite, pues evidentemente no puedes utilizarlo en el 100% de la población en la que deberías utilizarlo. Bueno, el Sintrón. Yo creo que ahora mismo la tasa de anticoagulación de pacientes en general, utilizando antivitamina K y utilizando los nuevos anticoagulantes en España, eso está muy, muy alta. Yo no sé exactamente las cifras, pero está en cifras ya por encima del 70-80% de la población con fibrilación auricular están anticoagulados. O sea que hay pacientes que si no se anticoagulan, pues evidentemente es porque hay un miedo también por parte de los médicos al riesgo de hemorragia de los anticoagulantes. Yo creo que siempre lo pongo, eso es un riesgo atávico, es decir, que parece que si el paciente muere por un ictus tal, la culpa es de la enfermedad. Si el paciente muere por una hemorragia que se debe a algo que tú le has indicado, la culpa es tuya. Entonces, ese miedo siempre está ahí, ¿no? Entonces, cambiar hemodinámica, así le puedes cargar la culpa a la hemodinamista. Bueno, esa no es mala razón, ¿no? Y lo otro que me habías preguntado. Bueno, es otro dato que también es muy interesante, pero eso es real como la vida misma, eso es consustancial a todo. Evidentemente, el cierre de orejuela no se puede infradosificar, o se lo pones o no se lo pones, pero también puede tener sus leaks y puede tener sus trombos, ¿no? Ahora mismo en estudio, por ejemplo, el estudio Fantasía, que es un estudio de vida real en España, que yo creo ahora que se han publicado datos muy interesantes sobre él. Por ejemplo, lo que hemos visto en 2.500 pacientes, lo que se ha visto es que hay aproximadamente entre un 25 y un 30% de pacientes que están con los ACOTS con una dosis que no es la dosis que deberían tener de acuerdo a los criterios de los estudios y de ficha técnica, ¿no? De los cuales aproximadamente la mitad están infradosificados y la otra mitad están sobredosificados. Es un porcentaje alto, pero tampoco es un porcentaje demasiado alto. Y en los estudios de vida real, que también hay muchos estudios, hay cientos de miles, yo creo que ya hay millones de pacientes en registros de estos, sobre todo americanos y de los nórdicos en vida real, pues no parece, cuando se separan por sus grupos, tampoco parece que eso influya demasiado en el riesgo. Porque globalmente, pues el porcentaje realmente de pacientes infradosificados no es demasiado alto, está en torno a un 10-15%. Una última pregunta. Sí, no, Manolo, esto es de verdad que estamos en minoría tú y yo, pero me parece que no vamos a hacer equipo común. ¿De verdad no has encontrado nunca un paciente susceptible de cierre de orejuela en tu práctica clínica? Es que a mí de verdad que me llama mucho la atención. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver, he dicho. Vamos a ver. Quizás estaba exagerando un poquito. Vale, no, ya está, vale, ya está. Yo con eso ya me quedo tranquilo. Pero bueno, el primero suele ser el director médico del hospital, alguna cosa de esta. Siempre el primero es... No, como decía un amigo mío, Ricardo Ibancos, que es un ecografista muy prestigioso de Málaga, siempre decía uno o ninguno. O sea, sí que efectivamente yo sí que he tenido algún enfermo con angiodisplasia de colon, que efectivamente ha tenido. Pero bueno, al final, claro, a lo mejor yo he considerado, a lo mejor esto es antes incluso de que se pensara en utilizarlo que realmente que el riesgo, que cuando tú contrabalanceas el riesgo hemorrágico con el riesgo isquémico tampoco es tan alto dependiendo de los pacientes, ¿no? Es posible que ahora mismo en la actualidad, si los estudios, cuando haya estudios que en ese tipo de pacientes el dispositivo demuestre efectivamente que mejora la tasa de ictus en comparación a nada,
pues sí que lo vaya a utilizar, ¿no? Pero la mayoría de pacientes que tienen hemorragias de otro tipo, que no son angiodisplasia, o sea, que incluso pacientes con hemorragia intracraneal, pacientes con hemorragias de otro tipo, digestivas altas y tal, esos pacientes habitualmente cambiando el anticoagulante, la mayor parte de ellos se consiguen controlar y seguir a largo plazo con anticoagulantes. De hecho, lo que decía David antes, de que la mayor parte un porcentaje alto de los pacientes que le llegan son que los mandan los cardiólogos porque han tenido hemorragia, posiblemente yo creo que es más fácil el pensar en esto y no intentar cambiar a otro anticoagulante y ver cuál es el resultado, porque muchas veces, por ejemplo, con el apisaban, que es el que mejor se tolera desde el punto de vista digestivo, con el doxaban hay menos datos, pero también pues con la dosis baja, dosis de 2,5 miligramos, o sea que de cada 12 horas, o sea que está admitida, ¿no? Aunque a lo mejor en el estudio efectivamente no se testó, ¿no? En la muestra global. Pues la verdad es que en la mayor parte de los pacientes sí que se consigue, y en pacientes con insuficiencia renal yo creo que es rarísimo que no puedas utilizar uno u otro anticoagulante. O sea, no digo que no haya alguno y que haya pacientes en donde estos aparatos dispositivos se puedan poner, pero yo creo que son en una gran minoría, y si los pones, desde luego, es absolutamente basado en el empirismo ahora mismo, ¿eh? Bueno, yo le daría gracias a Dios la medicina no es matemáticas, y yo creo que hay que darle también, aunque tengas una visión tan opuesta, digamos, yo creo que hay que darle una... Bueno, que estoy en este papel, ¿eh? Sí, no, lo sé, pero bueno, yo creo que me he venido arriba, ¿eh? Sí, claramente. Claramente, o sea, yo creo que todos tenemos la experiencia de pacientes que sangran, resangran, y ya estoy hablando del sangrado, ¿eh? Yo creo que hay que darle lo digo por transmitir a la comunidad, digamos, clínica, cardiológica general, pues la visión en la que yo estoy totalmente de acuerdo con la diapositiva de David, la visión de una terapia tremendamente atractiva desde el punto de vista conceptual, que le falta evidencia, efectivamente, para tener un uso extendido, pero yo creo que es una opción, al menos en una gran parte de esos pacientes en los que muchas veces lo que se renuncia es anticoagularlos después de sangrado tras sangrado tras sangrado, y hay alguien que se le ocurre poner, por ejemplo, aspirina, ¿no? Creo que esto hay que transmitirlo. Totalmente de acuerdo. Es decir, sí, entre no anticoagular un paciente que tiene un riesgo tromboembólico alto y ponerle un dispositivo, yo creo que la decisión es clara. Yo creo que hay que ponerle un dispositivo de cierre, ¿no? Yo creo que en este contexto la otra clave la ha dado antes Ignacio, que es la de simplificar el procedimiento. Creo que es lo que puede hacer el éxito de esto, viene con la simplificación del procedimiento. Si tú ves que un paciente se puede hacer sin anestesia general y el mismo día casi puede marchar a casa y que no hay ninguna incidencia, pues es mucho más fácil vender la terapia. Bueno, pues agradecer a los dos prestigiosos en la controversia, porque ha sido fantástica, y muchas gracias.